Alguien me decía que estaba pensando en tomar 10 días de ayuno en las redes sociales y te animo a ser creativo, pero a tomar tiempo con Dios, ya sean que las redes te distraigan, ya sea que te guste mucho comer y puedas ayunar algún día a la semana, te va a venir bien para el verano, dicho sea de paso. Esas son bendiciones añadidas que el Señor trae. Pero a tomar, yo creo que es un tiempo que Dios llama, que Dios está buscando el corazón de su iglesia y locura, dijo Einstein, es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Así que si quieres que tu vida espiritual sea revolucionada, haz algo diferente. Levántate un poquito más temprano, sé creativo, vete a la playa a orar. Como el Señor te guíe, como te sea más cómodo y más natural, pero te animo a tomar, quizás mientras estoy hablando había una decisión, una idea en tu corazón. Ánimo, practícala, No te vas a morir eliminando una semana una aplicación o no comiendo un día. Pero lo que está en juego, lo que Dios quiere hablarnos, sí trasciende a la temporalidad, porque al transformarnos a ti, la eternidad de las personas es transformada. ¿Amén? Aleluya. Gloria a Dios. Mira, a través de la adversidad nos habló el pastor Guillermo. Jesús nos invita a caminar sobre el agua, a caminar sobre lo imposible. Cuando la tormenta amenaza con derribar nuestra barca, es tiempo de ir a Jesús. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y hoy quiero hablarte de recuperar. Dice la palabra en 1 Samuel 30, versículo 19, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así como de hijos e hijas, del robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y hoy, la semana que viene, por lo menos quiero hablarte de recuperar. De hecho, creo que con todo lo que ha sucedido, muchas personas sienten que han perdido mucho. Y es un tiempo de tomar aquello que Dios ha puesto a nuestra disposición. Cuando Dios te dice algo, Él no miente, Él cumple sus promesas. Señor, te entregamos este tiempo. Señor, que haya barbecho en nuestro corazón. Señor, remueve lo que tengas que remover. Ayúdanos a centrarnos, a enfocarnos en ti, en aquello que tú quieres decirnos, Señor, y que podamos recuperar, que podamos, Señor Dios, posicionarnos, que podamos tomar, Señor Dios, aquello que tú ya has preparado, aquello que tú nos diste, pero Señor, que quizás hoy necesitamos afirmar. Yo no puedo, Señor, yo no tengo la capacidad, pero sí tengo la convicción de que tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia puede transformar corazones, puede levantar al abatido, y tu Espíritu está donde hay dos, donde hay tres reunidos. Tú estás aquí, aquí está tu reino, por eso nos abrimos a lo que tú quieres hacer. Por favor, no nos dejes igual. Por favor, no permitas que pase el tiempo sin vivir aquellas cosas que escribiste, sin seguir aquellas pisadas que marcaste para nosotros. Amén. Mira, Eclesiastés 7:7 dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. La opresión entontece. Y dice la palabra que aún las personas sabias, las personas con conocimiento y prudencia, su entendimiento, su capacidad de decidir es afectada cuando en un periodo de su vida sufren embate tras embate de las olas, sufren adversidad tras adversidad, problema tras problema. Si recuerdan bien, la semana pasada vimos cómo cuando los discípulos están en medio de las tormentas y Jesús se le acerca, ¿qué vieron? Un fantasma. La opresión, la adversidad hizo que sus sentidos disminuyeran. Cuando vivimos circunstancias difíciles, somos
más susceptibles a tomar malas decisiones. Y esta palabra entontecer también puede significar enloquecer. La opresión, la adversidad puede llevarnos a tomar decisiones locas, a actuar alocadamente. Y esto le ocurrió a David. Y hoy no voy a hablarte de un pasaje concreto, voy a leer algunos pasajes, pero voy a hablar de diferentes momentos y sucesos que acontecen en la vida de David. Esto se sitúa más o menos en Primera de Samuel 16 hasta el 30. Luego la vida de David sigue, pero lo que yo te digo está en ese trecho y te animo a que puedas anotarlo y en tu casa puedas leerlo, porque estoy seguro que habrá cosas específicas que Dios te va a mostrar. Mira, David era un hombre increíble. Era un héroe de la fe, pero su vida no fue nada fácil. Si tú la descubres, te das cuenta que tenía grandes proezas y había visto la mano de Dios de formas increíbles. Pero según los eruditos, él pasa 7 años vagando en el desierto, donde su corazón es probado, donde se dedica a esquivar lanzas de Saúl, donde huye por su vida, se finge loco, vive al filo de la navaja. Él vive como fugitivo, aguardando las promesas de Dios, esperando la justicia y que el plan de Dios se haga sobre su vida en un tiempo de dependencia total. Si tú lees en tu casa esto, te vas a dar cuenta que mis problemas y tus problemas no son tan grandes. Sin embargo, en Primera de Samuel 28:1 hay un clic, hay una escena muy extraña que quiero que leamos hoy. Hasta el momento, a pesar de la dificultad, David se había mantenido fiel a Dios y su vida había sido guardada, pero el capítulo 28, versículo 1 dice que se reunieron los filisteos, reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y Aquis, que era un príncipe filisteo, le dice a David: ten entendido que has de salir conmigo a la batalla, tú y tus hombres. Y David responde a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. El que había sido terror de los ejércitos filisteos, ahora era un siervo más de un príncipe filisteo. Aquel que había sido campeón de los escuadrones del Dios viviente, ahora era parte del ejército enemigo. Y aquí le dice: por tanto, yo te haré guarda de mi persona durante toda mi vida. David, que había sido llamado a ser un rey conforme al corazón de Dios, ahora se estaba comprometiendo y enlazándose para durante toda su vida servir a un rey que era enemigo de los propósitos de Dios. Aunque no lo dice literalmente, entre líneas puedo ver cómo David había abandonado el llamado de Dios. Y por eso he titulado este mensaje: recupera el llamado. Lo primero que el Señor ponía en mi corazón hablarte hoy es que necesitamos recuperar el llamado. ¿Por qué? Porque hay un peligro de abandonar aquello que Dios preparó para nosotros. Pero mi pregunta en este caso es: ¿qué sucedió en la vida del dulce cantor de Israel? De un hombre que tenía experiencia con Dios para tomar tan semejante decisión. Primera de Samuel 27:2, un capítulo antes, dice que David dijo en su corazón:
Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con 600 hombres se puso al servicio de Aquis, hijo de Mac, rey de Gat. Aquí sucede algo en el corazón de David. Él tiene desesperanza. Si tú miras, él dice, tarde o temprano Saúl me va a matar. Si sigo dependiendo de Dios como hasta ahora, si sigo como fugitivo en los desiertos, en las cuevas donde Dios me ha puesto, Saúl me va a matar. David dejó de ver la promesa y comenzó a ver todo oscuro. ¿Qué esperaba David? La muerte por manos de Saúl. Y la opresión puede hacer que suceda lo contrario. La palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Pero ¿cuántas veces tú y yo, cuando el trabajo no viene y las facturas llegan, empezamos a ver distorsionado esas promesas de Dios? Cuando hay problemas en nuestra familia, quizás queremos tirar la toalla. Y llega la desesperanza, nuestro corazón nos hace creer que las circunstancias imposibilitan el plan de Dios para nuestras vidas. No solo la desesperanza provoca que nosotros podamos abandonar el llamado, sino el cansancio. David estaba cansado de escapar de Saúl, cansado de estar en busca y captura. Él quería estabilidad, ya tenía 2 mujeres, ya tenía familia. Él estaba cansado de la incomodidad de esperar a que Dios cumpla sus promesas. Y lo tercero que está unido es la búsqueda de comodidad. David quería establecerse, llevaba 7 años, bueno, mejor dicho, 5 años y 4 meses aproximadamente, dando vueltas. Él quería seguir agradando a Dios, pero estaba harto del precio que tenía que pagar por agradar a Dios. Él decía algo así como, oye, yo no voy a hacer nada malo. A quien yo pueda, lo voy a ayudar. Pero no quiero seguir aguantando lo mismo. Por eso, tú puedes leer el capítulo 27. Decide trasladarse a Filistea, afincarse en territorio enemigo, tomar la vía más fácil. A Aquis, a este príncipe, lo había conocido anteriormente. Y yo me imagino que Aquis se enteró, oye, todavía sigues pasando la chunga, David, le envió un WhatsApp, te ofrezco una alcaldía en una de las ciudades que tengo en mis dominios, Siclac, coche incluido, coche oficial, guardaespaldas, seguridad privada, sueldo 14 paga. Bueno, total. Llevo aquí vagando, lo mejor que tuve fue la cueva de Adulán últimamente. Estuve en un motel de mala muerte y me pareció gloria, esto pinta bien, me lo merezco. Y David, esta es una ilustración, acepta. Y finalmente se encuentra cara a cara para luchar contra su pueblo. Porque el cansancio, la desesperanza, la búsqueda de comodidad u otros factores pueden llevarnos, pueden tentarnos a abandonar el llamado, pero abandonar lo que Dios preparó para nosotros tiene consecuencias. Sé, porque lo he vivido en mis propias carnes, y aquí no te está hablando alguien desde ninguna superioridad. David, que era un varón conforme al de Dios,
le sucedieron, con un corazón conforme al de Dios, le sucedieron estas cosas. Esperar, perseverar, caminar sobre el agua, más cuando hay tormentas, a menudo nos resulta difícil. Vivir en esa completa dependencia a Dios, que sabemos que es lo mejor, a veces se vuelve complicado. Y la tentación que tuvo David no fue a abandonar a Dios. Y a veces como creyentes no tenemos la tentación de abandonar a Dios. De hecho, él cuando salía a hacer guerra en territorio enemigo, buscaba otros enemigos que eran enemigos de los filisteos y de Israel para no dañar a su pueblo. Él quería agradar a Dios. Pero muchas veces la tentación es abandonar el propósito de Dios, dejar de vivir siguiendo a Dios para vivir de tal forma donde yo hago mi vida, yo creo en Dios, pero que Él me siga, que Él cumpla mis deseos, que Él me ayude en mis dificultades. Y al Señor le encanta cumplir anhelos de nuestro corazón y ayudarnos en nuestras dificultades, pero el Señor nos llamó a seguirles. Y por 1 año y 4 meses Él tuvo paz. Él se estableció, puso sus concejales, organizó sus ciudades. Sin embargo, durante ese tiempo fingió ser alguien que no era, con tal de ser aceptado. Y cuando Dios te marca con su propósito, cuando Dios te llama, todo lo que no sea vivir en su propósito nos lleva a fingir, a ser alguien diferente. Él se alistó en batallas equivocadas y finalmente lo perdió todo. Primera de Samuel 31. Dice así, escucha bien este relato. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado Siclag y la habían prendido. Una tribu va y arrasa la ciudad de David mientras él está en batalla. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada. Sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 año y 4 meses de relativa tranquilidad, pero un día vuelve y todo lo que había construido en ese tiempo había sido destruido. Y su familia, aquella familia para lo cual buscó un lugar seguro, había sido cautiva. Y ahí, en ese momento, cuando no le quedaba nada, él no escuchó las voces que gritaban que querían apedrearlo, sino que ahí David vuelve a confiar en Dios. Otra versión dice, cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Ahí se dio cuenta que su seguridad no era Aquis, que su seguridad no estaba estar lejos de Saúl, el que le quería matar, que su seguridad estaba en estar en la plena y perfecta voluntad de Dios. Ahí él volvió a aquel que le había sustentado con el oso y el león, con Goliat y en Adulán.
Ahí él recuerda quién era y para qué había sido llamado. Ahí él recuerda a ese Dios que le había formado en sus entrañas, que le había entretejido, que le había conocido aún en el vientre de su padre. Ahí despierta y se da cuenta que aunque lo había perdido todo, Dios estaba con él. Por eso entiendo, Dios ponía en mi corazón que es el momento de, así como David recuperó a Dios, recuperó el propósito y empezó a vivir aquello para lo cual Dios lo había forjado, es el tiempo de que nosotros lo recuperemos. Y no quiero decir que que Dios nos ha desechado o que Dios hubiera desechado a David. Al contrario, Dios lo guardó a David y Dios nos ha traído a este lugar. Pero Dios quiere despertarnos hacia el propósito de Dios. Hablando de que Cristo vuelve, hablé como generaciones atrás estaban ardientes en deseos por la venida de Cristo y condicionaban todas las decisiones de su vida en el momento en que Cristo volvería. Y algunos fueron al extremo y tomaron malas decisiones, pero muchos les llevó eso a vivir fervientes y avivados como el Señor quiere. Y en el entorno en que me crié, yo recuerdo cómo había un anhelo ambiente en cada persona de descubrir qué Dios había preparado para su vida. Cuando eran impactados en el amor del Señor, nacía en el corazón, ¿qué quieres que haga? Y yo hoy te animo a dejar la lista de lo que quiero que haga Dios por mí. A veces tenemos una lista muy grande de lo que quiero que Dios haga por mí. Y hoy el Señor nos llama a tomar la lista de lo que Él quiere hacer para la humanidad, porque Él decidió hacerlo con nosotros, hacerlo con su iglesia. Al volver su mirada en Dios, Dios lo sacó, Salmo 39, del pozo de la desesperación. Sus mujeres cautivas, sus bienes perdidos y sus fieles hombres en su contra. Pero ahí, cuando Él se fortalece en Dios, Dios lo saca. Dios pone sus pies sobre roca firme y Dios endereza sus pasos. Dios pone cántico nuevo. Dios abre los ojos de David para que se dé cuenta que no todo estaba perdido, sino que Dios tenía maravillas pensadas para él, sino que Dios era poderoso para sacarlo de ahí. No solo podía, sino que Dios quería hacerlo. Y hoy es el día para tomar aquello para lo cual Dios nos tomó. Yo al preparar esto, al orar, yo sentía en mi corazón que aquí iba a haber, había personas llamadas por Dios, marcadas por Dios. Personas que han recibido ahí un fuego santo en su interior. Un fuego de propósito de Dios, un fuego de llamado. Y aunque no han pensado en abandonar a Dios, quizás han puesto el propósito de Dios en un segundo plano para cuando se pueda. Quizás lo han condicionado a las circunstancias externas. Personas que sienten que han perdido cosas, han perdido sueños que Dios ha plantado aquí y son imposibles de recuperar. A esas personas Dios hoy le llama a recuperar, a volver al llamado. Dice 2 de Pedro 1:10, procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Dios te ha dado propósito y Él no te lo ha quitado, pero hoy es el momento de afirmarse en aquello que Dios preparó para nosotros. En Apocalipsis 2 vemos la iglesia de Éfeso, trabajadora y sufridora.
que no había torcido el brazo, que había perseverado en enseñar lo correcto. Sin embargo, Dios les dice, habéis perdido el primer amor, habéis literalmente abandonado el amor que os llevaba a ponerme el primero y en vivir, hacer las primeras obras, vivir para mis planes. Y yo hoy te llamo, hoy me llamo a arrepentirnos, a dar un giro y a vivir para Dios y su propósito y hacerlo con la misma pasión que aquel día que tú pensabas que estabas solo y el amor de Dios te inundó, que aquel día que sentiste en tu corazón la confirmación de que Dios tenía un plan para tu vida. Y si es la primera, la segunda o sientes que no hay un plan definido, tú sientes que no tienes un llamado, primero, no condiciones el llamado a lo visible, pueden ser muchas cosas, no solo estar aquí delante predicando a la gente, puede que sea eso, puede ser otra cosa. Dios se manifiesta de muchas maneras. Pero segundo, vete con la convicción de que aquí no estás para sobrevivir a la pandemia, al COVID, que aquí no estás para comer e intentar tal que Dios te planeó con un deseo específico, que Dios no nos hizo en serie como en las fábricas de Seat, de Renault, que Dios ha hecho un diseño específico para cada uno de nosotros. Mira, el llamado te lleva a superar el desprecio. Cuando tú recuperas el entendimiento de la posición que Dios te ha dado, puedes estar por encima de lo que otros dicen y opinan de ti. Para David, el desprecio, y escucha bien, quiero que estés muy atento, no era nada nuevo. Había luchado con él toda su vida. En 1 Samuel 16, cuando Samuel va a ungir a David, Samuel le dice al padre de David, llama a todos tus hijos, vamos a comer juntos, pero llama a todos. ¿Sabes quién fue el único que no fue llamado a esa celebración familiar? Excluido de su propia familia, tratado como si no perteneciera a ella. Él era el menor, él era el último. En ese mismo encuentro, cuando Samuel llega, no nota la ausencia de David. De hecho, al ver al hermano mayor, guapo, alto, así, semejante a mí, más o menos, con menos michelines, dice, este es el ungido de Dios. El mismo Samuel tenía otro prototipo de rey, que no era David. Más tarde, cuando David lleva comida a sus hermanos en batalla, ¿qué le dice a su hermano? Gracias por esta comida, qué pedazo de viaje te has hecho por nosotros. Si no, nada de eso, sino que su hermano mayor, al ver que él habla y pregunta por la batalla, le dice, escucha bien, yo conozco tu soberbia y malicia de corazón, solo has venido a ver la batalla. Mirón, me tomen todo, mala gente. Si eso fue llevándole unos bocadillos, imagínate si no le hubiera llevado nada. Juzgado por su propio hermano mayor. Ahora él se atreve a pelear con Goliat. ¿Y qué dice la palabra? 1 Samuel 17:42. Goliat lo tuvo en poco. Y tanto menosprecio en la vida de David provocó que él mismo se menospreciara. Más tarde vence a Goliat, toma renombre y es considerado para ser un yerno del rey. El rey piensa en darle a alguna de sus hijas. Bueno, piensa en que muera finalmente, pero entre medias darle a alguna de sus hijas. Y cuando escucha de los siervos del rey que estaba pensando en rey en tomarle, dice 1 Samuel 18:23, soy un hombre pobre y de ninguna estima. No tengo ningún valor. Más tarde él dice que es un perro muerto, una pulga.
No solo el menosprecio de su familia, de sí mismo, sino Saúl, que había sido el que lo había sacado de su familia, había sido el que lo había puesto de una u otra forma en un lugar de honor. Los celos hacen que lo tome como enemigo y no solo que busque su mal, sino que busque su muerte. Porque no sé qué sucedería en tu alma y en mi alma si aquel que un día te amó y es importante para ti más de una vez toma una lanza, fija tus ojos en ti y quiere acabar con tu vida. Nabal lo menospreció. ¿Quién es este David? ¿Quién es este hijo de Isaí? Y finalmente, 1 Samuel 29, un poquito antes de todo esto, él se va a luchar con los filisteos. Y los filisteos no lo quieren en batalla porque no les agradaban. Menosprecio, rechazo, dolor. Y de repente llega a casa, no hay nada. Y aquellos varones, aquellos compañeros de Adulán, también llamados valientes de David, quieren apedrearlos. Hasta sus íntimos le traicionaron. Hombres que eran algo por el liderazgo de David. Antes habían sido pobres, enlutados, no tenían nada, tenían solo problemas, amarguras, angustias. Una vez más rechazo, una vez más desprecio. Y yo no sé si alguna vez en el entorno de tu familia, en tu entorno laboral o aún en el entorno de la iglesia, tú has sentido rechazo, desprecio y abandono, como sintió David. Y aún muchas veces ese menosprecio ya se ha instalado en tu propia alma. Pero fíjate que ahí cuando todos lo habían hecho a un lado, él se refugia en Dios. Él decide no recordar el daño que le habían hecho por años, sino en ir al Señor. Y cuando vamos a la presencia de Dios podemos decirle: Señor, ¿quién soy para ti? Porque él, al ir a Dios, podía recordar que aunque su familia lo había desechado, Dios lo había escogido. ¿Recuerdan? Su padre ni lo llamó, pero Dios dijo que no era ninguno de sus hermanos. Y luego, cuando les dice: tengo un hijo más, y David viene, Samuel, el Espíritu Santo, Jehová le dice a Samuel: este es. Y él podía recordar cómo Dios le había escogido. Y mi hermano, mi amigo, si has sido rechazado, si te has sentido desechado, puede que muchas personas consciente o inconscientemente lo hayan hecho, pero yo hoy te animo a refugiarte en Dios, porque dice Efesios 1 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que hemos sido predestinados en amor, que hemos sido hechos hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Él nos ha hecho aceptos en el amado. A través de su gracia, Él nos ha lavado y Él no tiene vergüenza de llamarnos hijos. Hemos podido ser rechazados por muchos, pero hemos sido aceptados por Dios. Y al ser renovados en el amor de Dios, nuestro alma comienza a sanar. Pedro dice que su amor cubre multitud de faltas. No sé qué faltas ha habido en tu alma. No sé si estos fantasmas del desprecio se te han aparecido, pero sé que cuando recuerdas que te ha llamado, recuerdas que Él te llamó porque Él te amó primero. Recuerda que Él preparó un lugar para ti y puedes comenzar a ser sano.
Antes que David pudiera comenzar a buscarlo, Primera de Samuel capítulo 13, Dios dice, he hallado a un varón, he quitado a Saúl y me he buscado un varón conforme a mi corazón para que sea príncipe. Antes de conocer David siquiera los propósitos de Dios, Dios ya lo conocía. Y Dios ya había sido cautivado porque había encontrado en David un corazón que buscaba agradarle a Dios, quien hará todo lo que yo quiera. Y mira, su amor sana todo rechazo, pero al ser cautivados por su amor, Dios busca que respondamos con todo nuestro corazón. Dios no va a hacer la obra con aquellos capaces o con aquellos de grande estatura, grande capacidad económica. Dios hace la obra con personas quebradas, con personas que quizás se sienten rotas, personas que tienen marcas y heridas en su vida, pero al descubrir el amor de Dios, no saben vivir de otra forma que no sea amándole con todo. Y al pensar en esto, Dios ponía en mi corazón que como iglesia, quizás como en Corintios, no somos muchos sabios, no somos muchos ricos, no somos de gran capacidad, tenemos nuestras historias detrás, pero Dios quiere encontrar personas que son sanas, están siendo restauradas en su amor, y personas conforme a su corazón. Lo vil, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. El llamado nos sana del rechazo, nos lleva a estar más allá, y recuperar el llamado nos fortalece en Dios. Dice 1 Samuel 16:12 que Isaí mandó a buscar a David y se lo trajeron, y David era un buen mozo trigueño de buena presencia, y el Señor le dijo a Samuel, este es, levántalo y úngelo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en la presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde aquel día estuvo con él. Y luego Samuel se fue a Ramá. El llamado te fortalece, porque cuando Dios llama, Dios capacita. Esta señal de ungir significaba que Dios ponía en ese futuro rey todo lo necesario, su espíritu y todo el equipamiento necesario para cumplir el propósito que tenía como rey. Cuando Dios llama a Pedro y le dice, ven sobre las aguas, esa llamada le capacita para andar sobre las aguas, algo que naturalmente es imposible. Por eso cada vez que tú y yo nos posicionamos en el llamado, recordamos quiénes somos y podemos dejar a un lado el desprecio del alrededor. Pero también nos fortalecemos en Dios, porque el Espíritu es avivado, el Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El Espíritu te capacita para hacer lo que Dios te mandó. Unción es capacidad para vivir el propósito de Dios. Hechos capítulo 4. La iglesia es capacitada en Hechos capítulo 2 con el Espíritu Santo, con esa llenura para hablar con denuedo de la palabra. Pero luego vienen amenazas, viene una opresión que quiere llevarles a entontecer, viene una opresión, amenazas que quieren que ellos abandonen el llamado para predicar. Les dicen, no habléis más. Mira, os dejamos en libertad con tal de que no prediquéis de Jesús.
¿Y qué hace la iglesia? La iglesia se posiciona en su llamado, toma fuerza en la misión que Dios le dio y le dijo, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y vuelven y se reúnen en oración y dicen, Señor, mira sus amenazas. Señor, es verdad que ha habido circunstancias que vienen a hacerme dudar, que vienen a entontecerme, a enloquecer, a abandonar tu propósito. Pero Señor, concede que con todo denuedo hablemos de tu palabra mientras tú extiendes tu mano y haces milagros, prodigios y maravillas. Entonces, cuando la iglesia se posicionó en el llamado y el propósito de Dios, y entonces el lugar donde estaban tembló y todos volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Me encanta esa expresión de David que dice, no puedo contar tus pensamientos acerca de mí. A veces hay pensamientos tan negativos. Y David, cuando abre los ojos acerca de lo que Dios tiene para él, dice, no puedo contar, solo veo maravillas. Estaba como niño en tienda de chuches. Estaba como hombre o mujer de buen comer en buffet libre, ¿verdad? Como la iglesia en la barbacoa, ¿eh? No es broma. No puedo contar. Dios te ha llamado. Dios tiene un plan para tu vida. No dejes que tu vida, tus circunstancias, tu trabajo, tus debilidades condicionen su plan. Deja que toda tu vida gire en torno a Jesús, su amor y lo que Él quiere hacer para tu vida. Verás que a tu alrededor el orden es al contrario. Si puedo, si me dejan, cuando llegue el tiempo. El mundo quiere que todo gire alrededor de sí mismo, pero el Señor busca personas conforme a su corazón, que giren alrededor de sus deseos, de su voluntad. El Señor está buscando esa iglesia y al pensar en recuperar el llamado, recordé nuestra primera reunión en Marbella. ¿Quién estuvo en la primera? Hablamos de la espada de Goliat. A ver, unos pocos recién, éramos mucho menos, ¿eh? Gloria a Dios por esos pioneros. Y gloria a Dios por los que han venido después también, ¿eh? Y hablamos de la espada de Goliat. Te diría que la vieras si estuviera grabada, pero eso fue para estar. Eso no quedó edición ni repetición. La presencia de Dios estuvo aquí. Fue algo tremendo, fue algo hermoso. Y lo que dijimos, porque entiendo que Dios te llama a volver a cada uno de nosotros a lo que Dios nos llama, pero también como iglesia, que no estamos aquí para entretener. No estamos aquí para hacer cristianos gorditos. Y para que gente que quizás antes venía a nuestras iglesias de San Pedro, Marbella, no tenga que encoger coche. No estamos aquí procurando nuestra comodidad. Estamos aquí porque entendemos que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Porque entendemos que aún en esas profundas heridas que tiene nuestra ciudad, Dios quiere traer sanidad. Y esa espada de Goliat, esa espada del enemigo, aquello que el enemigo utilizó para herir, dañar y marcar a los habitantes de esta ciudad, Dios hoy lo pone en su mano para transformar vidas. No sé por qué has venido aquí, pero sé que Dios te invita
a ser parte de su ejército. Que Dios está buscando personas que le digan, heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí. No una iglesia para sí misma, sino una iglesia para Él y para lo que Él quiere hacer en el mundo. Si tú hoy dices sí, si tú hoy quieres avivar el fuego del don que ha sido puesto en ti, si tú hoy quieres volver y dices, de una me tiro. No voy a saltar, no voy a coger el primer barco para Tarsis, porque terminaré en la panza de un pez. Voy a ir a Nínive, voy a ir ahí donde hay pecado, voy a ir donde se necesita la gracia de Dios. Heme aquí, envíame a mí.